En el video del día de hoy vamos a crear la tabla de fechas. La tabla de fechas es una tabla muy importante dentro de nuestros reportes, ya sea que tengamos un reporte que almacene información histórica y queramos ver la información en diferentes periodos de tiempo, o si también queremos crear un reporte que haga uso de cálculos de inteligencia de tiempo para hacer comparativos acumulados, todos estos basados en lo que vendrían siendo periodos de tiempo, ¿vale? Entonces para ello, pues vamos a aprender a crear una tabla de fechas desde lo que vendría siendo el entorno de Power Query. Entonces, para iniciar, lo primero que vamos a hacer es acceder al entorno de Power Query. Y una vez nos encontramos desde allí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir al menú Nuevo Origen. Y aquí vamos a utilizar la opción que se llama Consulta en blanco. La opción de Consulta en blanco nos va a permitir crear una tabla, o bueno, en este caso, una lista de valores a partir de código escrito en lenguaje QueryM. ¿Okay? Entonces, pues aquí yo voy a tomar un código que ya tenía generado. Este mismo código, bueno, más específicamente el archivo que vamos a estar utilizando el día de hoy, se va a colocar en la parte de la descripción de este video. Entonces, voy a tomar primero este primer valor, ¿vale? Esta primera línea. Y pues como lo pueden ver, esta línea, acá simplemente la llevamos, damos un Enter. Y pues esta línea, ¿qué es lo que hace? Está creando una lista de fechas. Para crear la lista de fechas simplemente utilizamos lo que vendría siendo list.dates, y esto me va a permitir, o bueno, me va a solicitar tres parámetros. El primer parámetro es una fecha de inicio, luego me va a pedir un número, ¿bien? Y por último va a establecer un intervalo de duración, un intervalo incremental. Entonces esto es lo que hace, como lo pueden ver acá, dice, genera una lista de valores date, ¿ven? Una lista de valores de fecha, dado por un valor inicial que vendría siendo esa fecha de inicio, un recuento, que es el segundo parámetro, y un valor de duración incremental. Entonces, acá ¿qué hemos hecho? Ya yendo directamente a lo que vendrían siendo los parámetros, este primer elemento que estoy señalando es el correspondiente a la fecha del inicio. Entonces acá le vamos a decir que va a crear una fecha o va a iniciar el 1 de enero del año 2000, y ese es el primer registro que él define en esa lista de valores. Seguido de esto, vamos a colocar la cantidad de registros que se van a generar. Esto es un poco más de lo que vendrían siendo 30 años, bien, un poquito más, unos días adicionales, pero esto simplemente significa la cantidad de registros que va a tener mi lista. Como lo pueden ver aquí, le dije o le ajusté esto por 10 y me genera únicamente 10 registros. ¿Vale? Entonces yo aquí voy a dejar esto como venía anteriormente. Y por último es el parámetro que define ese incremento, que en este caso vamos a utilizar la función duration, y la función duration me va a permitir hacer lo siguiente. O sea, colocar ahí, bueno, ahí no apareció una descripción. Entonces, duration lo que nos hace es pues identificar ese incremento que él va a tener. En este caso, ese número 1 ubicado en esta primera posición indica días. Por eso es que nosotros estamos viendo que el siguiente ítem de nuestra lista es un día después a esa fecha de inicio, y así continúa sucesivamente hasta que llegue a la cantidad de registros que nosotros hayamos configurado, ¿vale? Entonces este primer elemento indica días, el siguiente indica horas, minutos y segundos, ¿vale? Solo que esos últimos tres elementos en este momento no nos van a servir, porque lo que nos interesa es crear una lista con todas las fechas de un rango establecido. ¿Bien? Entonces aquí simplemente le voy a dar un Enter, me crea esa lista de valores, y pues como lo pueden ver ahí, esto no es una tabla, ¿vale? Simplemente es una lista de valores. No podemos, en este caso, cambiar el nombre de ese elemento, se lo define como lista. No le puedo asignar un tipo de dato, salvo por lo que almacena allí, pues podemos saber que es una lista de fechas, ¿vale? Pero es diferente a la tabla. Y esto es
precisamente el segundo paso que vamos a realizar. Vamos a convertir esta lista de valores en una tabla. Yo voy a ir aquí al menú transformar de la parte superior y le voy a dar clic a la opción que dice a la tabla. Y pues esto lo que va a hacer es que va a convertir esa lista en una tabla. En caso tal de que nuestra lista de valores tuviera la información de varias columnas y estas estuvieran divididas por algún separador, algún delimitador, pues yo puedo llegar a configurar eso a partir de la primera opción. Y adicional a esto, pues aquí me dice pues cómo se controlan las columnas adicionales que pueden llegar a estar generadas. En este caso lo voy a dejar de esta manera. Nuestro valor, el contenido que estamos almacenando en este momento es una fecha. Le voy a dar clic en aceptar y listo. ¿Vale? Entonces ahí pueden notar, cambió ya el tipo de estructura que tenemos. Ahora ya es una tabla. Ya le puedo llegar a cambiar el tipo de dato, le puedo llegar a cambiar el nombre y le puedo asignar también pues un nombre diferente. Entonces para ello, esta vendría siendo mi columna de fecha. Le voy a cambiar también el tipo de dato a la columna. Vamos a ir y le voy a seleccionar fecha también. Y en el nombre, pues acá la voy a llamar mi tabla de fechas o la tabla calendario, bueno, el nombre que ustedes decidan. Listo, ya tenemos nuestra primera parte. Crear una columna con todas las fechas de un rango determinado, pues, que tenga un rango particular de fechas ahí incluidas. Bien, importante, este rango de fechas no salta ninguna, no omite ninguna, y eso es muy importante a la hora de crear una tabla dentro de nuestro reporte. Bien, dado que si utilizamos cálculos de inteligencia de tiempo para comparar nuestras fechas o para hacer acumulados, es importante que no haya ningún salto entre nuestras fechas, que no pase del día 2 al día 10, sino que vengan todos en secuencia. Ok, ahora, lo siguiente que nosotros podríamos llegar a hacer es agregar otras columnas generadas a partir de esta primera. Esa es la manera en cómo se puede empezar a generar una tabla de fechas. Entonces vamos a hacer esto primero. Bien, vamos a agregar una columna que traiga el año de la fecha que estamos seleccionando. Entonces para ello, simplemente seleccionamos la columna fecha. Vamos a ir a la opción de agregar columna en la parte superior. Y luego vamos a ir a la opción que se llama fecha, que está en la sección que se llama de fecha y hora. Y pues acá tenemos diferentes categorías, la categoría del año, la categoría del mes. Hay diferentes campos que yo puedo llegar a colocar dependiendo de nuestra necesidad. Yo voy a ir al año y le voy a dar clic en la opción que dice año. Entonces, ¿el qué hizo en este momento? Extrajo el año de ese campo de fecha que yo tenía seleccionado. De esta misma manera puedo seguir colocando otros campos adicionales a esta tabla, como puede ser el caso de agregarle el mes. Entonces acá ¿qué sucede? Si yo utilizo mes, pues él me va a crear una columna con el nombre mes, pero lo más importante es que me trae el número del mes. Si yo quisiera traer el nombre del mes, pues esa es otra columna que también está allí disponible. Tenemos que hacer el mismo procedimiento, seleccionar la fecha, ir a la opción de fecha, mes, nombre de mes. Bien. Sin embargo, acá es muy importante cuando ustedes crean sus tablas de calendario que en este caso particular que agreguen no solamente el nombre del mes, sino también coloquen el número del mes. ¿Por qué digo eso? Porque Power BI por defecto, cuando ustedes empiezan a graficar con un campo, él va a tomar ese campo y va a organizar sus valores en orden alfabético. Entonces, si nosotros queremos organizar ese nombre de mes de una manera diferente, una manera lógica, que es como usualmente lo manejamos, pues nos va a requerir tener una segunda columna con ese orden. Y es precisamente ese el propósito que va a cumplir esta columna de mes dentro de la tabla de fechas. De esta misma manera puedo seguir agregando otros campos, como puede ser ahora el agregar el trimestre. Puedo venir acá, colocar trimestre del año. Él me coloca el número del trimestre. Si yo quisiera colocar, por ejemplo, un nombre más claro de trimestre, como puede ser el Q1 o el Q2, pues no voy a encontrar una opción disponible dentro del menú de fecha que sirviera para hacer esto. Sin embargo,
Con el simple hecho de ya contar con esta columna de trimestre, puedo agregar una columna condicional. Puedo venir aquí, la parte superior, en agregar columna condicional. Podría crear la columna llamada trimestre nombre. Y simplemente acá lo que yo haría sería, si el trimestre es igual a 1, pues ¿qué voy a colocar yo? Ok, Q1. Y empiezo a crear pues las diferentes cláusulas, bien, hasta pues ya tener todos los trimestres con el nombre que yo deseo. Bien, por ejemplo, si es el 3, sería el Q3. Y en caso tal de que no se cumpla ninguna de las condiciones, voy a colocar el Q4. Le digo aceptar y listo. La agrega automáticamente. Yo debería tener, pues posterior a esto, ajustarle el tipo de dato a la columna y listo. Bien. Ahora, si nosotros hacemos análisis basado en nuestros semestres, el semestre no existe. Bien. Si yo vengo aquí a las opciones de la fecha, voy a seleccionar columna fecha y voy a fecha nuevamente. Fíjense cómo no aparece el semestre. Bien. Aquí solamente aparece trimestre, semana, día. Si yo quisiera colocar la columna del semestre, pues ¿qué podría hacer? De la misma forma como acabamos de crear el nombre del trimestre, podemos hacerlo a través de una columna condicional. Yo podría crear una columna condicional, llamarla semestre y acá preguntar, pues para el semestre me puede servir el campo mes que trae el número del mes, o el campo trimestre. De hecho, el campo trimestre es más fácil. Yo le puedo decir, si el trimestre es menor o igual que 2, significa que estamos en el semestre 1. Si esto no se cumple, pues estaremos en el semestre número 2. Le digo aceptar, que listo. Ya como lo pueden ver, yo puedo ir agregando columnas a mi tabla de fechas. Ahora, aquí vamos a hacer un alto y vamos a mirar una cosa. Vamos a ir al menú inicio y en el menú inicio nos vamos a dirigir hacia la mitad de nuestro menú superior a la opción que se llama editor avanzado. Este editor avanzado que ustedes ven acá es el código que internamente Power BI ha creado en lenguaje QRM, bien, y esta es la forma como él traduce todo lo que nosotros hemos venido haciendo utilizando los asistentes, los botoncitos de la parte superior, bien. Entonces este código lo podemos llegar a personalizar y de hecho el código de la tabla de fechas que nosotros tenemos ya es un código mucho más extenso, se los voy a mostrar. Esto fue lo primero que utilizamos hace un momento, pero aquí tenemos el código completo de la tabla de fechas. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar todo esto desde la palabra LED hasta la comilla después de la palabra anterior. Voy a copiar todo esto y voy a reemplazar por completo este código. Esto es, digamos que hasta aquí pudimos haber creado una tabla de fechas con esos campos hasta el momento, ¿bien? Pero lo que yo voy a hacer acá es reemplazar lo que nosotros hicimos. Yo quería que ustedes se llevaran un vistazo de cómo puedo ir colocando columnas sobre esa tabla, ¿vale? Pero este código pues ya está como tal preestablecido. Bien, y con este código que también estamos entregando en la descripción del video, pues yo puedo ver la creación por completo de la tabla de fechas junto con otros campos que pueden ser de gran utilidad, ¿vale? Entonces acá estamos incluyendo más campos, como es el caso de el inicio del trimestre, el fin del trimestre, el campo del día, el día de la semana, el día nombre, ¿vale? Entonces eso fue lo último que hicimos, copiando ese código dentro de lo que vendría siendo pues la consulta, el editor avanzado. Bien, ahora aquí hay muchos campos que de primera mano podríamos llegar a considerar como no necesarios. Caso particular, la fecha de fin de mes o incluso la fecha de fin de año. Muchas veces podemos llegar a pensar que esos campos no nos sirven para nada, pero si nosotros, dependiendo de la necesidad obviamente, necesitamos hacer algún cálculo basado en semanas, basado en meses, puede que estos campos nos ayuden a crear esas fórmulas de una manera mucho mejor. Bien, entonces vamos a dejar esta fórmula, bueno, esta tablita de fechas de esta manera, ¿vale? Y una vez la tenemos ya lista, pues simplemente le voy a decir cerrar y aplicar para que él cree toda esta estructura. Recuerden que la estamos generando a partir de Power Query, pues aquí ya se estaría cargando dentro de nuestro modelo.
¿Ok? ¿Listo? Ahí la tenemos. Es una tablita con varios campos de fecha. Vamos a esperar ahí un momentico en lo que él carga. ¿Ok? Lo siguiente que yo debería hacer, una vez ya tengo mi tabla depurada, es ajustar algunas, ¿cómo lo diría? Ajustarle las operaciones o los resúmenes que aplica sobre algunos de los campos de fecha. Bien, entonces les voy a dar un ejemplo de esto. Si yo utilizara el campo de año en un objeto gráfico, noten ahí, lo que él hace por defecto con ese campo de año es sumarizarlo. Bien, y esto es algo que no debe hacerse porque pues básicamente el año no se va a utilizar en operaciones, el año simplemente va a filtrar nuestros datos. Entonces, aquí como lo pueden ver, hay varios de esos campos de la tabla de fechas que le estamos viendo que tiene el icono de la sumatoria. Bien, entonces a estos campos lo más aconsejado es que nosotros vayamos, seleccionemos el campo, vengamos a las opciones de resumen de la parte superior y cambiamos la operación que se realiza en lugar de suma, decirle no resumir, y de esa manera, si yo lo vuelvo a utilizar en mi objeto gráfico, me va a quedar como yo lo necesito. Bien, una última cosa con respecto a la tabla de fechas, vamos a borrar este señor, es que yo tengo que marcarla como tabla de fechas. Entonces vamos a seleccionarla, vamos a venir a las opciones de herramienta de tablas, marcar como tabla de fechas. Nuevamente le decimos marcar como tabla de fechas y él acá nos dice, bueno, para poder establecer una tabla como la tabla de fechas, esa tabla tiene que tener un campo que en primera medida sea de tipo fecha, ¿vale? Y en segunda medida tiene que contener valores únicos. Acá si nosotros le damos clic en la opción de columna de fecha, pues nos muestra todos los campos que cumplen con la primera condición, es decir, columnas de fecha. Pero de todos los que tenemos acá, el único que cumple con la segunda, y es que tenga valores únicos, es ese campo de fecha. Recuerden, ese campo de fecha fue el primero que nosotros creamos, que tiene fechas únicas, que vienen de un intervalo establecido, y ese es el campo que vamos a utilizar. Entonces le vamos a dar clic aquí, acá en la parte de abajo, pues simplemente me indica pues lo que vendría siendo o el uso, básicamente de esa tabla de fecha, le voy a decir aceptar, y él acá pues define esa columna fecha como la columna principal de esa tabla. Ya que tendría que hacer yo posteriormente a la creación de la tabla de fechas, ajustar nuevamente los resúmenes aplicados a cada uno de los campos. Bien, como lo hicimos hace un momento con el año, el día tampoco se va a utilizar en operaciones, ni el día de la semana. Eso lo toma de esta manera es porque son campos con tipo de dato número, ¿vale? Entonces por defecto los números él los va a sumar, entonces tenemos que hacerle ese ajuste. ¿Qué otro campo requerirías? ¿Qué otro cambio requeriría yo hacer una vez tengo creada mi tabla de fechas? Hacer la relación contra mi tabla de hechos. En este caso yo en mi reporte no tengo una tabla de hechos contra la cual pueda relacionar mi tabla de fechas, pero simplemente es como identificar el campo de fecha de esas tablas y relacionarlo contra el campo fecha de la tabla de fechas. Bien, ¿qué otra cosa debería yo hacer una vez he hecho esto? Crear las jerarquías de fechas que yo necesite en esa tabla. Entonces, si yo exploro mi información primero por como primer nivel año, luego trimestre, luego mes, pues crear esas jerarquías en esta tabla y tomarlas de allí cada vez que yo lo necesito. Otro ajuste que yo requeriría hacer estaría relacionado a el orden de las columnas. Nuevamente, si yo coloco, fíjense acá, si yo selecciono el campo mes nombre, lo está organizando de esta manera porque él lo organiza basado en el orden alfabético de ese contenido. Si yo no quiero que lo organice de esa manera, tengo que contar con un campo que me permita cambiar la forma de organización. En este caso, para eso es nuestro campo de mes. Entonces, ¿yo cómo hago eso? Selecciono el campo mes nombre. Voy a las opciones de ordenar por columna en la parte superior y le digo que la columna mes nombre se va a organizar no por los valores que trae propiamente esa columna, sino que se organice basado en el campo mes. Ese campo mes, recuerden, trae el número del mes y de esa manera se organiza de forma adecuada
nuestra columna de mes nodo. Esto mismo también aplica para el día, aplica para el trimestre, aplica para el semestre. Bien, entonces simplemente son ajustes posteriores que yo debería realizar en mi tabla de fechas una vez la haya creado. Y recuerda que si quieres seguir aprendiendo acerca de Power BI, hemos diseñado un curso para ti. En este curso aprenderás desde cero a diseñar reportes completamente funcionales, automatizados y muy profesionales. Si quieres aprender más de esto, abajo en la descripción del video encontrarás el enlace a nuestro curso.